Dios les bendiga, bienvenidos a este canal Avanzando en Cristo, un canal hecho con el propósito de edificar a través de la palabra de Dios a toda alma y siempre con el propósito de agradar a Dios. Espero que este material, este canal, un servidor, sea de bendición a tu vida. Dios les bendiga. Hoy quisiera tocar un tema de verdad que muy importante, y a través de este tema deseamos siempre ser edificados, no solamente aprender, sino agarrarnos de la palabra de verdad. Dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Y de qué es de lo que vamos a ser libres? Bueno, pues vamos a ser libres de toda mentira, dependiendo si abrimos el corazón para que tenga cabida la verdad. Así es de que comenzamos hablando de la religión. La religión es un tema que debemos de tocar. A veces pareciera que da miedo tocar este tema, y a veces por ese temor de enfrentar la verdad o que la verdad nos enfrente a nosotros, nos cerramos y evadimos. Pero déjame decirte que la palabra religión es la manera con que el hombre ha tratado de unir esa comunión para con Dios. Y para esto hay que comenzar desde el principio. Y ese principio está en Génesis. Allá Dios creando, formando a Adán y a Eva en el huerto y teniendo una perfecta comunión la pareja con Dios. Una vez que Dios les da estatutos, principios, ordenanzas, mandamientos, la pareja va avanzando en esta comunión con Dios y son enfrentados, son confrontados por la serpiente y lo que esta serpiente traía, y traía no solamente la tentación, sino a través de la tentación traía una mentira que Adán y Eva comieron del fruto, desobedecieron a Dios, pecaron, porque eso es pecar, desobedecer a Dios. Y al verse ellos pues desnudos, trataron de sacar la solución de sus habilidades, de sus decisiones, y vinieron a cubrirse de hojas de higuera. Y ahí en la gracia y misericordia de Dios ante esta situación, viendo Dios como el hombre estaba buscando una manera de una religión, o estaban cayendo en algo religioso o la religiosidad, Dios les enseña y toma un cordero para cada uno de ellos y les muestra a través de un sacrificio algo que habría de venir, que por el momento iban a ser ellos cubiertos con unas pieles, y empieza Dios a operar a través de su palabra, a través de lo que Dios hace en ese momento, y esto es activar la fe en aquellos que habían caído. Después de ahí avanzamos y vemos cómo son expulsados, y ya estando lejos del huerto allá en el Edén, empieza Adán y Eva a reproducirse y tienen dos hijos a los cuales ellos les enseñaron acerca del sacrificio por el cual se puede recuperar la comunión con Dios y mantener la comunión con Dios. Y estos dos hijos
no solamente aprendieron, sino que tenían la decisión propia de hacer conforme a su libre albedrío. Dios viene a tener esa comunión con ellos y uno de ellos, Abel, se rinde ante el Señor en obediencia, hace el sacrificio del cordero y está teniendo una comunión Abel con el Dios verdadero. A la par de él está su hermano que, sabiendo de la manera correcta cómo presentarse delante de Dios, algo le viene a pegar a su vida, aquello que había venido engañando a sus padres y por lo cual cayeron. Se empieza a manifestar y Dios empieza a hablar con él para hacerle entender, pero Caín levanta un tipo de religión, algo a su manera, y mata a su hermano y tiene por consecuencia salir errante, lejos de la presencia de Dios. Después de ahí podemos ver cómo viene una generación desde Adán, en aquel Abel que ya había muerto. Dios le permite tener más hijos a Adán y a Eva, y ahí podemos ver cómo Set y toda esa línea hasta Noé, va Dios operando en esa misericordia que le caracteriza, en manifestarse y hablar con su creación. Pero desafortunadamente a la par está también en los días de Noé aquellos descendientes de Caín y de Set y toda esa multitud de personas, donde Dios levanta a Noé como un predicador para hacerle ver a ese pueblo que se habían alejado de Dios y que habían no solamente alejadose de Dios, sino por estar lejos de Dios estaban cayendo en una vida de pecados, lo cual Dios había decidido exterminar esa creación, ese gran número de personas que estaban siendo engañados por una religión por la cual ellos estaban siendo engañados en los días de Noé, porque hacían las cosas a su manera, aunque tenían un predicador que les estaba hablando, el cual era Noé. Y una vez que el diluvio iba a venir, ya había entrado Noé con su esposa al arca, entra también al arca sus hijos y sus esposas, y cuando el arca viene a que descienden las aguas, pues sale Noé con su esposa y salen las nueras de Noé y también salen sus 3 hijos, y esos 3 hijos de alguna manera nos enseñan y tipifican a la humanidad que de ellos se iba a venir a poblar toda la tierra. Y estos nombres de los hijos de Noé fueron, uno de ellos Cam, el cual con su esposa fueron avanzando y poniendo carpas, tiendas, reproduciéndose, y habiendo hecho lo malo para con Dios, se fue alejando hacia las tierras de Egipto. Después de ahí podemos también hablar acerca de Jafet, uno de los hijos también de Noé, que podemos ver a través de la escritura que el primero ya mencionado no quiere nada de Dios, pero este hijo del cual estamos hablando ahorita es uno que también avanza poniendo tiendas, se va dirigiendo hacia
digámosle, el territorio que es Turquía, que es España, que es Rusia, hacia esa dirección. Y es alguien que de alguna manera era tibio, no se entregaba al pecado plenamente, pero tampoco se entregaba a Dios. Y por último tenemos otro de los hijos de Noé, el último, que es Sem, alguien que buscaba de Dios y que su descendencia, conforme avanzaba poblando la tierra también, con luchas, con pruebas, pero iba avanzando, buscando de la presencia de Dios. Muy bien, a estas alturas tenemos ya un hombre que está obedeciendo a Dios, el cual es Sem, y de ahí hacia atrás su padre Noé, y de ahí hacia atrás toda una línea muy delgada que viene desde Adán, teniendo una comunión con Dios, y se continúa multiplicando la tierra nuevamente después del diluvio, y se empieza a poblar nuevamente la tierra, y nuevamente todo este grupo de descendientes de Sem, de Cam y de Jafet empieza a crecer nuevamente ese veneno, ese engaño que es tener una religión. Empiezan a tener sus dioses, sus cultos, su manera de alabar, de buscar a Dios, pero no al Dios verdadero, sino un Dios que estaban ellos inventándose. Aún llegamos hasta los tiempos de Abraham, el padre de la fe, el cual fue llamado por Dios, y fue llamado por Dios donde se le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de tu casa, y sígueme. Y Abraham obedeció a Dios para salirse de todo aquello que estaba alrededor de él. Aún en su casa había ídolos, había una falsa verdad, una religión, una, llamémosle como son las cosas por su nombre, una vida, una mentira, una vida de mentira. Y de ahí es donde es sacado Abraham. Gloria a Dios. Bendito Dios, alabado sea tu nombre. Cuán bueno es el Señor, que a través de la verdad podemos nosotros deshacernos de toda mentira. Y es así como el hombre ha sido destinado de parte de Dios de ser liberados por la verdad y dejar toda mentira, todo engaño. Ahorita podemos ver cómo se va desarrollando, se va desenlazando, se va enriqueciendo este video, no solamente porque tenemos lo principal, que son la base bíblica, pero también a estas alturas por registros de la historia, a través de tablillas, a través de investigadores y documentales que podemos nosotros ir a ellos, a un diccionario hacia la historia. Podemos ver cómo en tiempos de Abraham Dios empieza a obrar a través de él y de un descendiente que lleva por nombre Isaac. Isaac, un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que buscó siempre la presencia de Dios y nunca le dio espacio a la religión. Tuvo dos hijos, Isaac, los cuales fueron Jacob y Esaú. Y uno de ellos, Jacob, que iba a ser después su nombre cambiado por Israel, también empieza a buscar fervientemente de Dios, tiene un encuentro personal con Dios, una comunión, y va avanzando hasta que Israel se convierte en un pueblo que después es rescatado de Egipto, de un lugar donde están sumergidos los egipcios en una religión que es falsa. La religión es falsa. ¿Por qué? Porque tiene dioses ajenos, dioses hechos por el hombre. Y
de ahí es rescatado Israel y empieza hasta los días de nuestro Señor Jesucristo avanzar el pueblo de Dios. Muy bien, ya casi vamos avanzando cerca de la mitad, si no es que es un poquito más, esperando que ahí sigan con paciencia aprendiendo de la verdad. Déjame decirte que a estas alturas ya tenemos y ya hemos hablado que llegamos a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, donde de ahí para atrás podemos ver cómo no solamente el pueblo de Dios que había tenido la verdad empezó a caer en una religiosidad, alejándose de la presencia de Dios. ¿Y por qué cayó Israel en esta religiosidad? Porque se unía de alguna manera con los pueblos vecinos en sus luchas de victoria y de derrota. Aceptaban lo de otras religiones, aquellos otros pueblos que estaban ahí, como los filisteos, jebuseos, saduceos, ahí todos esos grupos que estaban ahí en Mesopotamia también estaban creciendo y estaban creciendo muy fuertemente como ejércitos, y también en lo que estamos hablando de una vida religiosa sin conocer de Dios. Y ahí ante eso se levanta un pueblo que viene a dominar, a ser el primer imperio, a dominar esas potencias que querían surgir, y viene a levantarse, como te comento, el primer imperio, que es Babilonia, y Babilonia en su victoria impone y absorbe también lo de la religión, y empieza ahí a enriquecerse la mentira, la religión, aquello que conocemos que es el propósito por el cual Dios estaba mandando a su Hijo, al Salvador, que era el único que podía y puede restaurar la comunión del hombre para con Dios, porque Él es el Cordero Santo. Y ahí avanza también en aquellos tiempos, no solamente avanza Babilonia como potencia, después viene a levantarse otra potencia que son lo que conocemos por medio de la Biblia y de la historia, los medo-persas, otra potencia, otro imperio que viene a vencer a Babilonia y viene a absorber y a dar con respecto a la religión un intercambio donde empezamos a ver ya más específicamente, más en número, dioses, diosas, imágenes, cultos y un sinnúmero de sacrificios y abominaciones de cómo se regía en esos tiempos la humanidad. A esto viene a levantarse otra potencia que viene también con su mitología, y es Grecia. Grecia se levanta como una potencia, un imperio como lo que fue Grecia. Viene a ser después derrotada por el Imperio Romano, un imperio superior, un imperio fuerte y que también trae sus deidades, que trae parte que se mezcla con la mitología. Aún claramente podemos ver en la carta a los romanos cómo Dios nos habla y exhorta a toda la humanidad de aquello que se estaba practicando en Roma aún después y antes de nuestro Señor Jesucristo, cómo el hombre estaba haciendo culto a la creación y no a Dios.
De ahí podemos ver cómo el pueblo de Dios, la humanidad entera, tanto los judíos por una parte y los gentiles por otro lado, venimos a conocer a través de la historia, a través de la Biblia, la venida de un Salvador que nace en el centro de toda esta necesidad. No solamente nace, empieza su ministerio, empieza a predicar el Evangelio de Dios y es crucificado, viene a morir, ser enterrado, y a través de la resurrección y estando sentado a la diestra del Padre, venimos a conocer de Cristo. Es de ahí donde desde Adán hasta Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob y todos nosotros que creemos en el sacrificio de este Cordero que es Jesucristo, venimos a ser en la fe cristianos, y de ahí, en ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, viene a nacer el pueblo de Dios, el cristianismo. Y vienen los días de que Jesucristo murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Todos aquellos hombres que estaban entregando su vida a Jesucristo mediante su sacrificio, estaban experimentando algo, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios viniendo a entrar en la persona, en el creyente, donde ahí conocemos, y la misma palabra nos enseña que fueron los primeros cristianos. Ahí va avanzando el pueblo de Dios, este pueblo que empieza a tener experiencia en la comunión con Dios, en esa relación, viene desafortunadamente a ser interceptado por aquello que saldría del Imperio Romano, un guerrero, un líder con el nombre de Constantino. De ahí es donde nace lo que conocemos hoy en día como la Iglesia Católica. Después que la Iglesia Católica sigue avanzando, apoderándose de las Biblias, oprimiendo a aquellos hombres que tenían la verdad, pareciera que casi es, al transcurrir de los años, desaparecer los verdaderos cristianos. Para la gloria de Dios, ahí se empiezan a levantar hombres de muchas partes, hombres que veían en la palabra cosas que no encajaban, cosas que eran una religiosidad, una religión, y de ahí Dios empieza a levantar al cristiano, al cristianismo, por medio de la Reforma. Recordemos que para este tiempo, hacia atrás de Cristo y la Reforma, empiezan a nacer o a hacerse concilios por parte de este grupo fuerte, y empiezan a tomar decisiones que aprobarían o reprobarían con respecto a, uno, la deidad de Jesucristo, o Jesucristo no es Dios. Y de ahí nacen grupos que hoy conocemos, aunque no son los mismos, pero viene esa línea, como por decir los testigos de Jehová y muchos que no creen en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. De ahí también en esos concilios se aprueban muchas cosas, y también una de las cosas que se aprueban es si hay divinidad en otros seres, en otras personas, en otros humanos que no tienen nada que ver con la persona de Jesucristo. Y es ahí donde se aprueba lo que es la divinidad de María. Y bueno, la historia sigue avanzando después de la Reforma, y sigue aumentando, por un lado, la religión, y por otro lado, el tener una relación con Dios. Sigue avanzando el tiempo, y por último
quisiera comentarte que de ahí de la Reforma se levantan posturas dentro de la Iglesia de Dios, de ese grupo que estaba deseoso, ansioso de tener una Biblia que había sido aprisionada y de derechos de expresar y de buscar el verdadero culto que estaba oprimido. En esa Reforma se viene a ser libre por la palabra de Dios y empieza a, como te decía, a nacer posturas que conocemos a través de hombres que desafortunadamente también la Iglesia de Cristo hasta los días de hoy está siendo infectada por la religión, por la religiosidad. ¿Cuál es el propósito de todo esto? El propósito de esto es que veamos que hay algo que viene siguiendo a la línea de Dios. Es la mentira, aquella infección, aquello que entró en el huerto, en el Edén, por parte de la serpiente, por parte de Satanás, que el Señor lo reprenda, donde a toda la humanidad, a través de la religión, a través de muchas religiones, Buda, como en la India, alabar a las vacas y a dioses. Imagínate todo lo que ha pasado en la historia, los aztecas, los sacrificios, matar a sus hijos o matar niños para sacrificarlos a dioses. Déjame decirte que hay solamente un sacrificio, y a través del sacrificio de Cristo, solamente a través de tener una relación con Cristo, al entregar nuestras vidas a Cristo, es que nosotros podemos ser perdonados y recuperar la comunión con Dios. Y es así que a través de la palabra, a través de congregarnos, a través de luchar en contra de la religiosidad, podemos experimentar una comunión verdadera y vivir una vida recta delante de Dios, por lo cual podremos ver algún día estar en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga, muchas gracias por la confianza y que Dios te bendiga grandemente.